Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... Convertimos tu trading en una experiencia gourmet. IG, obsesionados con darte la mejor atención al cliente. Pon a tope tu trading con IG. Última mirada, la vamos a hacer con Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. Bueno, no sé por dónde entrarte al inicio, porque quizá el tema de los Patriot tiene su punto, ¿no? Es decir, yo decía esta mañana, la guerra ucraniana está convirtiendo en el Guernica de nuestra época, ¿no? Es decir, oiga, ¿y qué va a mandar allí? Pues todo lo que quiere probar, ¿no? Y hemos visto en las últimas horas cómo se acusaba a Ucrania, o decía Ucrania que había tirado abajo unos Kinzhal, unos hipersónicos de Rusia, y claro, cuando no estará muy contenta Estados Unidos, cuando ha contestado Rusia, ha dicho, no solo no me los has tirado porque no te enteras ni de los misiles que me tiras, sino que además he destruido un Patriot. Y eso ya son palabras mayores. Es decir, si algo están probando sobre el terreno, ahora mismo son misiles de defensa tierra-aire para evitar el ataque de los hipersónicos. Y Estados Unidos rápidamente se va a decir, no, bueno, está dañado. Está dañado, pero bueno, pero no está roto. Se está convirtiendo esto en un Guernica, en Lorenzo. Estamos además hablando del sistema completo de misiles. No es que hayan destruido un misil, sino que han destruido el sistema completo, el sistema antiaéreo, que evidentemente lo están probando. Estados Unidos llevaba mucho tiempo preocupado por esos misiles hipersónicos. Hay mucha gente que, sobre todo antes de la intervención militar rusa en Ucrania, pensaba que realmente China era una potencia militar y que Rusia no pasaba de ser básicamente una potencia agrícola y también de recursos mineros. En realidad no es así, Rusia es una potencia militar, lo sigue siendo, seguimos teniendo esa visión de la caída de la Unión Soviética, de aquella disgregación, pensando que realmente aquellas imágenes y aquellas noticias en las que sabíamos que tenían armamento, pero que ni siquiera tenían combustible, ¿verdad?, para los carros de combate. Algunos siguen pensando desde ese punto de vista, también siguen pensando en una China de aquella época y están muy equivocados. En el Pentágono ya se han manifestado en numerosas ocasiones, sobre todo antes de la intervención militar rusa, porque luego nos ha querido decir que los misiles hipersónicos rusos son muy superiores a los misiles norteamericanos. Hay mucha preocupación en el Pentágono con ello. Y como bien dices, yo coincido con el análisis. Creo que han querido hacer de la necesidad virtud, intentar probar hasta qué punto podían derribar estos misiles. Estos misiles hipersónicos se conocen en ruso con una palabra que significa en español daga, y son unos misiles que es imposible, ¿no?, que se derriben. Ahí me entrevistaban en un canal prácticamente horas después de que se anunciara ya hace tiempo ese famoso derribo del misil hipersónico y planteé que si esto era real suponía un cambio en las reglas del juego y que entonces tendrían que llamar a los ucranianos al Pentágono para que les explicaran cómo los habían derribado, porque en realidad lo que se está produciendo es todo lo contrario, ¿no? Vemos además cómo Estados Unidos está enviando armamento, está utilizando, está realizando pruebas, cuando en realidad los que están poniendo la cara ahí son los británicos, que son los que finalmente parece que sí que han enviado sus misiles de largo alcance, esos misiles, esos Shadow, misiles de largo alcance, y parece que también podría haber cazas. Efectivamente, estamos ahí viendo cómo esto es una especie de sandbox, como se dice, ¿verdad?, en el mundo empresarial, en el mundo financiero, una especie de cajón de arena donde los niños están jugando. El problema es que está muriendo gente, sigue muriendo mucha gente, pero yo creo que esto también respalda un poco la tesis de que podemos estar acercando al final del conflicto, por lo menos al final de esta fase. Llevo defendiendo esto desde hace mucho tiempo, porque así fuentes militares me lo confirman, y estarían pues echando el resto, por un lado probando determinados sistemas de armamento y por otro justificando el aumento y el incremento de los presupuestos de defensa, porque esto tiene una cara B, es decir, si los rusos me están atacando, si los rusos están destruyendo parte de mi industria militar, si no estoy capacitado para poder luchar contra los rusos, por lo tanto tampoco podré estar en el futuro capacitado para luchar contra los chinos, con lo cual, señores contribuyentes, denme más dinero para seguir investigando y para seguir fabricando armamento. Evidentemente, todo esto son circunstancias que no podemos dejar a un lado, José Antonio. Borrell ayer parece que se despertó, se quitó el gorrito las pantuflas y dijo, he soñado que India tiene el petróleo mezclado con los rusos. ¿Pero qué le pasa a este hombre? ¿Cómo que nos lo cuenta ayer como algo bueno y vamos a sancionarlo? ¿Y por qué el chino no? ¿Y por qué el kazajo no? ¿Y por qué Sí, pero ¿qué le pasa a Borrell? Además es una hipocresía a nivel top, porque el mismo día se estaba celebrando la primera reunión del TTC entre la Unión Europea y la India, del Consejo de Comercio y Tecnología, que es un foro destinado a reforzar las relaciones comerciales entre India y Europa. Entonces sale este hombre con esas declaraciones. No olvidemos que fueron en el Financial Times,
En estos momentos, India y la Unión Europea están intercambiando mercancías por un valor de 120.000 millones de euros al año y servicios digitales por un valor de unos 12.000 millones, que son datos publicados por la propia Comisión Europea en el comunicado oficial que salió ayer, que se emitió ayer, ese mismo día en el que las declaraciones de Borrell dan la vuelta al mundo. ¿Cuál es el objetivo de Borrell? Borrell quiere calentar la reunión del G7, quiere apartar la mirada internacional del fracaso de las sanciones boomerang, y es que es un hecho que Rusia ya exporta más petróleo que antes de la intervención militar del Kremlin en Ucrania. Acaban de salir datos de la Agencia Internacional de la Energía planteando esto. Con 8 de cada 10 barriles que son adquiridos por China y la India, que luego nos los venden con un margen importante, ya que lo compran más barato debido precisamente a esas sanciones internacionales que obligan a Rusia a aplicar descuentos a sus compradores y que hacen que los medios occidentales digan que Rusia está ingresando menos dinero, pero está vendiendo más petróleo. Lo que parece eludir Borrell, y en general los grandes medios de comunicación, es que la reventa de productos derivados del petróleo ruso ha permitido contener la inflación en Europa. De esto nadie quiere hablar. Imagínate, si realmente nosotros no tuviéramos acceso a esos derivados, fundamentalmente diésel y fertilizantes, que proceden evidentemente de combustible ruso, ¿qué sucedería con la inflación? Si se hubiera cortado totalmente el grifo, habríamos visto cómo la inflación no daba tregua, cómo habría un problema mayor de suministros, cómo habría una crisis industrial más evidente en Europa. Crisis, por cierto, de cada día más relevante, aunque se intente ocultar. Ayer también datos publicados por Eurostat confirmaban que en realidad el Producto Interior Bruto de Alemania se redujo una décima en el primer trimestre. Supongo que has visto la lista. Nos dijeron que había evolucionado 0,0% Alemania en el primer trimestre, el crecimiento sin alcohol, como le llamo yo. Pero cuando uno va a los datos de Eurostat, ahí se ve que están maquillados, porque ahí pone Alemania menos 0,1, lo cual implicaría que está en recesión. Evidentemente una décima no importa, lo relevante aquí es ver tendencias y vemos cómo, por ejemplo, esa producción industrial se está desplomando. En abril se ha desplomado en Alemania un 3%, a nivel mensual. Luego está otro tema clave, la importancia que tiene India en el comercio mundial, con un peso creciente precisamente por el efecto que están teniendo los paquetes de sanciones occidentales a Rusia. Es que estamos ayudando a India a convertirse en la tercera economía del mundo. Que iba a llegar en 2027, en 2030, iba a llegar, pero lo estamos acelerando. Aceleramos su crecimiento porque convertimos al país en una bisagra entre ambos bloques. Una bisagra que necesitamos, porque aquí lo que subyace detrás de todo esto es que Europa sigue necesitando los productos rusos y los va a seguir comprando. Como sea, de igual manera que las relaciones comerciales entre Alemania y Rusia se mantienen, lo estabas explicando hace un rato, ¿verdad? A través de terceros países. Ahora ya son las exportaciones fantasma, ¿no? Claro, ya antes de la intervención militar rusa en Ucrania, Morgan Stanley planteaba que India sería tercera economía mundial. Ellos decían antes del año 2027, con un desarrollo muy parecido al que experimentó China entre los años 2007 y 2012, sobre todo, favorecida por deslocalización industrial, occidental, por digitalización, la transición energética. India también tiene un papel aquí importante. El 70% de las exportaciones indias son productos manufactureros. En 2021 ya la Unión Europea era el segundo socio comercial del país, solo por detrás de Estados Unidos. El PIB de la India se va a duplicar en la próxima década, impulsado por exportaciones, por actividad industrial. Entonces, evidentemente no parece, por lo tanto, muy acertado plantear sanciones contra este país. Porque, como bien dices, habría que plantear sanciones ya contra todos. ¿Qué vamos a sancionar? ¿Al resto del mundo? Va a decir, Europa y Estados Unidos contra el resto del mundo. Y lo peor de todo es que esto Borrell lo sabe. Está haciendo propaganda, está mintiendo. Pero bueno, es que Borrell está acostumbrado. Borrell es un tipo, que no podemos olvidarlo, es un tipo que ha llegado al puesto al que ha llegado, básicamente amparado en la corrupción. Borrell tiene un caso de corrupción cuando era secretario de Hacienda del gobierno español, que se tapó de mala manera a Hacienda catalana con unos negocios de los cuales al final él salió sin ser imputado como testigo. El caso Abengoa es evidente y otros muchos más elementos. Habría también que analizar el papel de Borrell con el tema de las desaladoras y del proyecto Agua y de Cristina Narbona, relación evidentemente con Borrell. Todo esto habría que analizarlo. Entonces, él lo único que hace aquí pues es intentar eludir responsabilidades y sobre todo preparar esa reunión del G7, que es importante. Pues claro, pues vas a ir a G7 y vas a decir, miren, todo lo que hemos hecho está mal y vamos a seguir haciéndolo mal. Vamos a sacar ahora el 11º paquete de sanciones. Vamos a intentar meter a los indios de por medio mientras me reúno con ellos y les doy la mano. Es que no tiene ningún sentido. Eso a un lado del Atlántico, al otro lado del Atlántico tienen lo suyo. Es decir, lo último que está causando estupor en Estados Unidos es, bastante tienen con las reservas petroleras en Estados Unidos que están teniendo que sacar para compensar a la OPEP, como para ver ahora cómo Biden vendió reservas petroleras de Estados Unidos a una empresa china que estaría conectada con el centro de todo el problema, ¿no? Hunter Biden. Sí, al que han querido hacer el centro de todo el problema, porque en realidad el centro es Joe.
es papá el centro de todo el problema, porque cuando uno empieza a analizar los negocios de la familia, están ahí todos, incluido el propio Joe. Fíjate, para que la gente se dé cuenta de hasta qué punto es grave lo de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos. Están en su nivel más bajo las reservas desde 1983. Recordemos que en 1983 se llega con una crisis petrolera importantísima que motiva el patrón monetario mundial, se salió Nixon del patrón oro, luego llegan los petrodólares. O sea, la mayor crisis petrolera se produce justo años antes. Si Estados Unidos siguiera vendiendo parte de sus reservas petroleras al ritmo al que lo está haciendo ahora, en 2 años no tendría nada. No tendría reservas, no tendría absolutamente nada. Estoy siendo bueno con lo de los 2 años porque algunos dicen que en 1 año. Entonces, con este nivel, en octubre del año pasado, la administración ya anunció que iba a recomprar crudo para la reserva cuando los precios estuvieran entre los 67 y los 72 dólares por barril. Claro, ese contexto se empieza a producir. La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, dice en una comparecencia en la Cámara de Representantes que las compras se van a realizar este junio, después de otra venta de 26 millones de barriles que se va a materializar en las próximas semanas, venta que está amparada por el Congreso, no es una decisión exclusivamente de la Casa Blanca, también es importante que dejemos esto claro. Esto supondría adelantar las compras porque, según la propia secretaria de Energía, estaba previsto que empezaran a realizarlas el próximo otoño, pero como hay mucha presión política, es evidente que esto es así. En este contexto, se descubre que la Casa Blanca ha autorizado la venta de 950.000 barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos a una empresa china participada por una sociedad de capital riesgo que se llama BHR Partners, fundada por Hunter Biden en el año 2013, que ha metido 1.700 millones de dólares en esta compañía china que se llama Unipec y que en realidad es una filial de Sinopec, del gigante petrolero estatal chino. Esta alianza se gesta en el año 2010, cuando Biden era vicepresidente del gobierno de Obama, y su familia hacía negocios en Ucrania y en China, como se está constatando en esa investigación que está haciendo el Comité de Congreso sobre esas finanzas de la familia Biden. Los abogados de Hunter dicen que ya no tienen ellos ningún tipo de interés en esta empresa de capital riesgo. Hay datos que dicen lo contrario, pero bueno, ellos lo aseguran. Pero claro, este descubrimiento pone en jaque el propio discurso de la Casa Blanca, porque desde el pasado abril está poniendo en el mercado 1 millón de barriles de petróleo diarios de las reservas, en teoría, para que estén a disposición de los ciudadanos americanos y de los aliados de Estados Unidos, algo que no casa con que se estén mandando en barcos a China. Y encima empresas con relaciones familiares con el presidente. Por cierto, parte de estas reservas estratégicas están llegando a refinerías ubicadas en la India. Porque aunque de esto no se hable, es evidente que Estados Unidos también participa en este cambalache de hidrocarburos y saca tajada de las sanciones impuestas a Europa, que es en realidad quien paga el pato, como hemos comentado antes, José Antonio. Y luego tenemos a Liz Truss, y repito, Liz Truss, que pinta en Taiwán, con el enfado que está dando a China, mientras China está intentando además rebajar un poco la tensión, mientras impulsa el corredor del grano ruso, que hoy sale el último barco del grano en Ucrania. Hoy ya se acaba el acuerdo del acuerdo, ¿no? Del acuerdo de cereal, en el cual estaba Turquía además participando como bisagra. Liz Truss está intentando pues encontrar trabajo. Supongo que habrá ido a Infojobs, habrá ido a alguna empresa de trabajo temporal, se habrá dado cuenta de que no puede seguir y entonces está intentando buscar trabajo con sus amigos. Liz Truss es aquella que le preguntan en una comparecencia pública en el Parlamento del Reino Unido, cuando ella estaba haciendo un discurso contra las dictaduras, contra las autocracias, entonces le preguntan, oiga, ¿y entonces por qué Reino Unido hace negocios con Arabia Saudí? Dicen, hombre, es que aunque Arabia Saudí sea una autocracia, pero son nuestros amigos. Entonces está claro, ¿no? O sea, tienes que ser autocracia, pero también ser enemigo para que no haga negocios contigo. Porque el tema de la autocracia es una excusa que ellos buscan, ¿no? Se está calentando el tema de Taiwán continuamente. El G7 pretende en su declaración final, también nos lo ha dicho el Financial Times, es maravilloso que el Financial Times tenga la declaración final del G7 antes de que se produzca la reunión del G7. No me digas que esto no es bola de cristal. Se celebra en Hiroshima en los próximos días y ahí se va a plantear un concepto, el de coerción china. Lo adelantaba en Washington Post también hace unos días, acusando a Xi Jinping de estar utilizando la economía como un arma contra Occidente, lo cual le parece una broma, teniendo en cuenta que es precisamente la administración norteamericana la que está imponiendo restricciones a las empresas chinas, también en Europa, aunque se diga menos, sobre todo en el ámbito tecnológico. La propia Europa también está debatiendo en su nuevo paquete de sanciones a Rusia incluir a empresas chinas por suministrar equipamiento tecnológico a proveedores de armamento que luego venderían sus productos a Rusia, ¿no? Pero como los chinos quieren ganar la batalla del relato, al mismo tiempo que están ahí calentando el polvorín de Taiwán, ellos están rebajando el discurso. No sé si has tenido oportunidad de ver algo de prensa china en los últimos días, pero ahí lo que se está haciendo es un poco rebajar el tono. Dicen, no, si es que nosotros queremos utilizar la vía diplomática.
Si es que nosotros no queremos entrar ahí en un conflicto bélico, si es que nosotros queremos hacer una apuesta comercial, seguramente sea mentira, pero es lo que están planteando, ¿no? Ellos plantean la apertura de puertas. Entonces, con independencia de que nos creamos o no este mensaje, lo cierto es que los países no alineados con la OTAN, que es hacia los que se está lanzando este mensaje, esto cala. Y cala la idea de que es China la que está siendo agredida. Y esto le sirve a Xi Jinping para ondear la bandera de la paz en Ucrania, que es una estrategia muy inteligente que asusta a los analistas del Pentágono porque son conscientes de que para sacar adelante su agenda bélica, tanto en el este de Europa como en Taiwán, necesitan que China sea la agresora. Igual que necesitaban que que Rusia fuera la agresora. Por eso, ¿qué hizo Zelensky? No, pues estar bombardeando el Donbass las navidades previas a la intervención militar rusa con un envío de armamento de la OTAN, que espero que en algún momento de la historia quede aclarado quiénes países participaron en ella, ¿no? Porque recordemos que Ucrania no es un país OTAN. Ahora, con la excusa de la intervención militar rusa, se le venden armas, pero ya antes. Ahora es muy revelador comprobar los movimientos económicos que se están produciendo también en torno al gigante taiwanés de semiconductores, TSMC, por el cual apostó hace 6 meses Warren Buffett, aumentando el peso de sus inversiones en ella, y ahora se marcha porque dice que aunque la compañía es la más importante del sector, tiene un problema, que es su ubicación. Y tenemos a congresistas demócratas diciendo que hay que bombardear las fábricas de la empresa de Taiwán si China decidiera en algún momento realizar una intervención militar. Vemos cómo se están configurando las piezas y mientras todo esto sucede, pues como bien decías, el gobierno de Pekín acaba el acuerdo del grano ucraniano y lo que está intentando es asegurarse ellos el suministro de grano a través de un corredor ferroviario que lleva 10 años sobre la mesa y que yo creo que en un par de años lo van a tener terminado para reducir la dependencia, fundamentalmente China, del grano de Australia, Estados Unidos, de Canadá y de Francia. Muchos movimientos, los chinos están apostando por las infraestructuras y nosotros estamos haciendo un mensaje de propaganda estilo Borrell. Estamos perdiendo la guerra antes realmente de haber comenzado, José Antonio. Punto. Lorenzo, estamos hablando de sequía. Todos los últimos días se está hablando mucho también del negocio que están moviendo. Un negocio que está llevando a rentabilidades superiores al 10%. Claro, dices, nunca fue tan rentable invertir en agua cuando hay sequía, pues que me lo expliquen, ¿no? Esto es otra paradoja, porque claro, nos dicen que la sequía avanza inexorablemente, cada vez llueve menos, cada vez hace más calor. Bueno, precisamente Nueva Delhi ha tenido uno de los meses más fríos, ¿no? De los últimos 40 o 50 años. Claro, es que lo vemos todo de un plano local. Hay que verlo desde un plano global, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de que realmente, pues en unos sitios llueve más y en otros llueve menos, ¿no? Pero si nos creemos el discurso oficial, dice, bien, cada vez llueve menos. Pero en cambio las empresas que se dedican a la gestión del agua cada vez ganan más. Entonces, esto en realidad no es extraño, porque la sequía global, real o imaginaria, permite a los poderes públicos destinar dinero a los contribuyentes a proyectos de recursos hídricos, que de otra manera tendrían que ser financiados exclusivamente por el sector privado. Y como consecuencia de ello, los fondos de inversión que ya se han posicionado en esto hace ya muchos años, especializados en empresas relacionadas con la gestión del agua, pues tienen esa rentabilidad del 10% en los últimos 5 años. Publicaba un reportaje hace un par de días, 5 días, en el que hacía estas medias y hacía estos cálculos y planteaba esta cifra. Hay un reciente informe de Goldman Sachs que exponía cómo con solo un 12% del consumo mundial de agua siendo destinado a atender la demanda de los hogares, el uso agrícola e industrial se lleva al 88% restante. Aquí hay que lanzar un mensaje importante. En los países occidentales no hay problemas de abastecimiento de agua potable. No hay. Es falso. Es falso. Y cuando Teresa Rivera da entrevistas diciendo que nos vamos a beber el agua de nuestros hijos, no les importa la deuda de nuestros hijos, les importa el agua, es profundamente falso. No hay problema de abastecimiento de agua. Las empresas están dando cuenta de que su uso no puede mantenerse en su forma habitual y por eso mismo la demanda de tecnologías avanzadas que ayuden a mejorar esa gestión del agua, a reducir el consumo, a reciclarla, crece entre las empresas. Pero la clave es que todo esto se hace gracias a lluvia de millones de contribuyentes. Cuando se habla de sequía, cuando se habla del sector privado, todo el mundo piensa en las eléctricas. Dice, qué malas son las eléctricas, que están vaciando los embalses. Pero hay otros tipos que sacan tajada de esta supuesta sequía generalizada y son los que ganan con que aumenten las zonas de regadío, que se esconden en muchos casos en asociaciones de regantes en las que creemos que hay pequeños agricultores que necesitan trasvases fluviales, conducciones para sacar el agua de las presas. Y es verdad que algunos están ahí, pero en realidad, en muchos casos, lo que hay detrás son grandes explotaciones agrícolas financiadas por fondos de inversión y empresas con intereses inmobiliarios ligados a la creación de campos de golf, zonas recreativas, y luego multinacionales como Meta, lo que comentábamos hace unos días, que van a montar un megacentro de datos en Talavera que va a consumir 600 millones de litros de agua potable cada año, ¿no? Y mientras se beneficia a estas grandes empresas, mientras se beneficia a los fondos de inversión, a los pequeños agricultores se les deja tirados como una colilla. La propia Teresa Rivera le está diciendo a los regantes de Huelva que compren fresas para hacer mermeladas y helados, si no las pueden cultivar ellas, ¿no? Entonces, se usa la sequía
atribuida además al cambio climático producido por el hombre, para aplicar recetas de ingeniería social, mientras se culpa a la humanidad entera del problema, lo cual, pues en último término, ¿qué justifica? La actuación de organismos supranacionales, que son ellos los que deciden y los que van a decidir quién tiene agua y quién no. Luego hay otra modalidad que se está poniendo también de moda, que es el canje de deuda por recursos naturales. En Ecuador, el Banco Interamericano de Desarrollo ha ofrecido condonar parte de la deuda a cambio de que se le ceda la gestión del control de las Islas Galápagos. Esto es una privatización de la naturaleza, una privatización que en realidad no se entrega directamente a las empresas, sino que primero va a manos de organismos supranacionales que dicen ser públicos y luego las concesiones se dan a las empresas. Esa especie de plutocracia, esa especie de capitalismo inclusivo, de colaboración público-privada que se está imponiendo y que forma parte de ese Great Reset o gran reseteo que impulsa tanto el Foro Económico Mundial, pero que en realidad pues, es algo que ha sucedido en otros momentos de la historia, lo que pasa es que ahora se aplica a nivel global, José Antonio. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Lorenzo Ramírez, periodista económico. Buen día y buen negocio, Lorenzo. Igualmente, un abrazo. 10:23, nos vamos ya, pero dos cuestiones.